Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Han sido muchas las críticas que ha recibido Andrés Manuel López Obrador por parte de la oposición, amigos, ustedes lo saben. Se le ha acusado, bueno, últimamente se le está acusando de la situación atmosférica que prevalece en Nuevo León por parte del senador Samuel García. O sea, a esos extremos han llegado. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante, amigos, algo que vale la pena conocer, porque no queremos que por desconocimiento traten de engañarnos. Hoy en la mañanera, comentaba Andrés Manuel López Obrador que los conservadores lo están acusando de comunista, pero no saben ni qué es. ¿Ustedes saben cuál ha sido la dependencia que tenemos nosotros con los Estados Unidos? ¿Y cuál es el coco de los Estados Unidos cuando se habla de comunismo? Han utilizado este término para invadir países. Han utilizado este término para quitar líderes de diversos países del mundo. Han utilizado ese término como lo peor que puede existir en términos de convivencia. Bueno, pues hoy nosotros vamos a tratar de ver en qué consiste el comunismo. No quiero hacerlos bolas, lo único que quiero es que todos tengamos un poquito de claridad con respecto al comunismo. No cualquier país puede ser comunista. A pesar de que China puedan decir que es comunista, tiene mucho de capitalista. Participa en los mercados internacionales. Tiene cientos de miles de productos que circulan en el mundo y eso lo convierte precisamente en buscador de capital, como es Estados Unidos, como es en cierta medida México. Pero el comunismo lo han estado combatiendo los Estados Unidos, y quienes han apoyado a Estados Unidos dentro del neoliberalismo de los últimos 40 años, a capa y espada. Pero no se dan cuenta de que estamos muy lejos de pretender ser comunistas. Andrés Manuel lo que sí está haciendo, y está claro, es que llega un nacionalista a tratar de detener todos los abusos que se estaban cometiendo, no solo con el pueblo de México, sino con el país. Esto es clara, el hecho de que Andrés Manuel esté promoviendo precisamente un 40% más en lo que son afores y mejorar el retiro de los trabajadores cuando ya terminan su periodo laboral, indica precisamente que él está buscando el bienestar del pueblo, pero no está buscando derrumbar a las empresas ni pretender que el gobierno se haga cargo de todo lo que es la generación de empleos y demás. Bueno, la doctrina del comunismo se fundamenta desde 1848 con la creación de un manifiesto comunista realizado por Carlos Marx y Federico Engels, cuya obra fundamental de Carlos Marx quedó plasmada en El Capital. Ahí lo que se pretende básicamente es dar a entender que era necesaria una lucha de clases, porque cuando llega el capitalismo a través de la revolución industrial, lo que pasa a ser lo más importante en el mundo es el capital. Es decir, las grandes empresas, los grandes empresarios que se volvieron burgueses,
daban preferencia sobre todas las cosas a la generación del capital, sin importar la explotación a que fueran sometidos los obreros y los campesinos en un país determinado. La explotación era terrible. Jornadas de trabajo de 16 y hasta de 18 horas sin importar absolutamente nada. Ahí lo que importaba era precisamente generar riqueza, generar capital. Por eso se da, es otra característica del comunismo real, porque no cualquier país es comunista, repito. Esto se en esta doctrina se justifica en el principio de la lucha de clases. México no ha entrado en una lucha de clases. Se ha respetado a empresas, se ha respetado a empresarios, se les ha dado hasta donde es posible, sin que abusen, su lugar. Pero lo que Andrés Manuel sí quiere es que esa explotación sea menos irracional que la que pudimos haber vivido en un momento determinado. Que los empresarios se den cuenta de que quienes le trabajan, los obreros, los campesinos, son seres humanos que necesitan también tener lo necesario para poder subsistir, ellos y sus familias. Esto es algo que no acaban de entender estas gentes, son ultrarreaccionarios, son ultraconservadores, y ellos a lo único que le hacen caso es precisamente a las oligarquías, esas oligarquías ultraconservadoras que buscan la disminución, hasta allá van, la disminución de la población, porque argumentan que se comen lo que no pueden generar. Esa es parte precisamente de la ideología capitalista ultraconservadora de los últimos tiempos. Aquí hay otra situación. En este régimen propone la eliminación de la propiedad privada. En México no se ha ido contra la propiedad privada, se respeta, pero aquella propiedad privada que se generó a base de ilegalidades e inmoralidades, hay que poner orden, porque México, aunque los detractores de Andrés Manuel digan que no es cierto, es un país de leyes, sigue siendo un país de leyes y sigue siendo un país de respeto para las instituciones independientes, nos guste o no. Lo que pasa es que la oposición no ve absolutamente nada, lo único que ve es que Andrés Manuel es un peligro para México, nos lleva a la venezolanización, es comunista, es socialista, puras tonterías. En el comunismo se combate a la burguesía. Aquí nadie está en contra de los que tienen, porque hay muchísima gente que tiene dinero y que respeta a sus trabajadores y que les da su lugar y que otorga, digamos, el pago por su trabajo de manera decente, de manera equilibrada, digamos. Conforme al trabajo será tu paga. Nadie está en contra de desaparecer a la burguesía, a los que tienen. No, lo que pretende Andrés Manuel López Obrador es únicamente que ya no se siga abusando con ese contubernio que había entre el gobierno federal y los empresarios y muchas empresas nacionales y transnacionales que abusaron a más no poder de contratos, que abusaron de tener acceso a los recursos federales, a los recursos del pueblo,
y que se negaban a pagar impuestos y que exigían devolución de impuestos y que exigían al gobierno se les diera un trato diferente. Naturalmente, muchas de ellas, cuando había las campañas electorales, muchas de ellas participaban. Tenemos caso de FEMSA, tenemos muchísimos casos, inclusive extranjeros con Odebrecht, para cuando estaba por llegar Enrique Peña Nieto, algo que muy pronto se va a dilucidar y algo que muy pronto nos daremos cuenta qué fue lo que realmente pasó. Entonces, no nos dejemos engañar, amigos. Hay muchas situaciones que no se asemejan en absoluto con socialismo y mucho menos con comunismo en lo que está haciendo la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación llegó por orden del pueblo a poner orden, a tratar de que las cosas ya se pusieran en su lugar y que se aplicara la ley a todos aquellos que habían vendido, que habían traicionado al pueblo, que habían vendido o regalado parte de la patria. Ese orden sí se tiene que poner, porque el pueblo lo que pretende, al haber buscado una transformación, un cambio en el tipo de gobierno, es que se haga justicia y que se acabe con la impunidad. Eso es lo que tanto les pesa. Hablan de comunismo precisamente porque muchos empresarios y muchas empresas se niegan a entrarle a esa ley que los obligaría a etiquetar sus productos con verdad, con objetividad. Y muchos de esos productos caerían en desgracia porque no los volvería a comprar la gente ya una vez que sepa de lo que están hechos. Entonces dice Andrés Manuel, me acusan, pero no saben ni qué es eso. Habló hoy de las críticas que realizan los conservadores quienes acusan al mandatario mexicano de ser comunista, pero asegura que carecen de fundamento y lo que han demostrado es desconocer de qué se trata este sistema político. Simplemente lo califican como algo terrible, como lo hace Estados Unidos, y ya. No hay argumentos, no hay absolutamente evidencias de nada. Dicen que es comunista porque no hace caso o no apoya a los empresarios y empresas cuando estos lo requieren. Y es que los dejaron así mal acostumbrados. Dice Andrés Manuel, en algunos casos que nos acusan de comunistas, como diría Silvio Rodríguez, ¿qué es el comunismo? Si se les pregunta qué es el comunismo, pues no saben. Nada más es una cosa. Me imagino que piensan que es terrible y ya. Pero ¿cómo va a ser comunista el presidente de México si va a Washington a ver al presidente? Jamás lo recibiría, amigos, jamás lo recibiría. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si tenemos buena relación con Estados Unidos, si son respetuosos de las libertades, ¿de dónde viene eso? Nada, no hay ningún fundamento. Esto que ellos mencionan es irracional, acusa Andrés Manuel. Además dijo, sin mencionar nombres, que estas personas forman parte de un movimiento mundial ultraconservador que se caracteriza por un odio irracional y la incapacidad para establecer un debate respetuoso. Muchas de estas personas que lo acusan de comunista, asegura, asisten cotidianamente a la iglesia, pero se olvidan de los mandamientos ya que ignoran el amor al prójimo. Y no solo es la gente que se siente afectada por la transformación, no solo son los que pierden sus privilegios, es gente que tiene un pensamiento conservador, de sectores de clase media, aspiracionista. Afortunadamente no son muchos. Aspiracionista, que son trepadores, que la verdad es que
son trepadores y buscan el beneficio con el menor esfuerzo posible. En México, el movimiento que encabeza Gilberto Lozano, llamado Frena, ha sido objeto de muchas críticas, pues en videos se ha evidenciado el odio irracional que él y sus seguidores tienen sobre el mandatario de México. Y bueno, tenemos varios ejemplos, amigos, de lo que ha venido haciendo una persona ultraconservadora, psicópata, que no le importa absolutamente nada, ni el bienestar, ni el crecimiento del pueblo de México. No, él a sus chonelas quiere llegar a formar parte de un poder. Y eso lo ha demostrado cuando se ha manifestado no solo en contra de Andrés Manuel López Obrador, se ha manifestado contra su persona, ha inducido a pensar, y quizá a algunos medios loquitos, a actuar, cuando presenta aquella cabeza de Andrés Manuel en una base. Cuando incita al pueblo a golpear, a denostar, no a denostar, a golpear, a linchar, vamos, a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. O sea, ha rayado en el límite de tener que traer una camisa de fuerza y meterlo definitivamente a un hospital psiquiátrico. Bueno, ese es un ejemplo, pero tenemos infinidad. Hay otros que lo hacen a través de otras vías. El señor X, por ejemplo. Tenemos muchísima gente que está muy interesado en que Andrés Manuel ya no siga generando ese apoyo popular que tanto necesitan los otros partidos y que no tienen ninguna posibilidad de competir en el 2021. No quieren que Andrés Manuel siga ayudando a la gente, no quieren que Andrés Manuel siga generando obras que el día de mañana van a servir a México para liberarse del yugo internacional. Es decir, para que México vuelva a ser productor, oferente de su propia demanda, en todos los sentidos. Hablo en energía, hablo en productos del campo, de productos industriales, hablo de que México sea autosuficiente para que deje la dependencia de Estados Unidos y otros países. Bueno, amigos, espero darles un poquito con esto, un poquito de claridad, y me da mucho gusto poder hablar de estos temas con ustedes. No son muy profundos, pero creo que nos van a servir a todos para tener algunas bases y poder diferenciar lo que es una situación y lo que es otra. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por apoyarme, por suscribirse, por regalarme sus likes y estar caminando de la mano conmigo. Gracias por su apoyo y su comprensión. Nos vemos en la próxima.